Hola a todos, ¿cómo están? Hoy domingo de preguntas en mi canal. Abrí mi caja de preguntas en Instagram y recibí varias consultas sobre la economía, el dólar, la inflación, el cepo y demás. Así que sin más introducciones, arranquemos con la primera serie de preguntas que están ligadas al precio del dólar. Me preguntan, por ejemplo, hola Iván, ¿a qué se debe esta calma cambiaria? ¿Crees que va a durar? Bueno, en primer lugar, aclarar de qué hablamos cuando hablamos de calma cambiaria. El precio del dólar en el mercado paralelo ha subido prácticamente nada en estos últimos meses, mientras que la inflación fue contundentemente alta. Para ponerlo en términos concretos, desde noviembre el dólar paralelo subió solamente 12,7%. Sin embargo, en el mismo periodo, y suponiendo que la inflación de marzo da 12%, vamos a haber tenido una inflación acumulada en todo ese lapso de 92%. Dólar sube 12,7%, precios suben 92%. Todo esto resulta en una caída en términos reales de 41% del tipo de cambio paralelo. Es decir, el dólar está cayendo muy fuerte en términos reales en los últimos meses en Argentina. ¿Con qué tiene que ver esto? Yo encuentro al menos dos cuestiones que explican esta baja, esta caída del blue. En primer lugar, el lanzamiento de un nuevo plan económico que tiene como eje el ajuste de las cuentas públicas, el ajuste fiscal, el tratar de ir hacia fin de año a un déficit cero, ¿no? Eso es lo que promete el gobierno. Y por ahora lo que vemos es que los mercados están comprando esta idea, creen que va a ser realizable y entonces lo que hacen es comprar bonos argentinos. Eso reduce el riesgo país, eso reduce la incertidumbre y una menor incertidumbre genera una menor demanda de dólares por motivos de cobertura hacia adelante. Por otro lado, esta mayor confianza que tienen los mercados refleja también una confianza en que va a reducirse la inflación en el futuro. Entonces, si vos pensás que se va a reducir la inflación en el futuro, eso va a generar una menor devaluación de la moneda argentina y entonces ya no te vas a querer proteger comprando dólares. Entonces, todo el plan económico está afectando a la demanda de dólares, reduciéndola. Los inversores están eligiendo otro tipo de instrumentos en Argentina y dejando de lado el dólar, lo que termina haciendo que se desinfle su precio. Pero, por el otro lado también, hay efectos que podemos decir de oferta de dólares, ¿no? Y acá lo que veo es que empresas, familias, individuos notan que están cortos de pesos, digamos. Si uno mira lo que evolucionó la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero en circulación, también aparece una caída de más o menos el 30% en términos reales de la cantidad de dinero en circulación. Y esto es porque el Banco Central aumenta la cantidad de dinero mucho menos de lo que han aumentado los precios. Entonces, todos los argentinos hoy tenemos más pesos, pero pesos que compran menos cosas. Entonces, esa escasez de billetes, esa escasez de efectivo, puede estar haciendo también que vendamos los dólares que acumulamos en el pasado para hacer frente a gastos en pesos. Entonces, ¿por qué el dólar está quieto? ¿Por qué el dólar cae en términos reales en Argentina? En primer lugar, porque hay mayor confianza hacia adelante, lo que genera una menor demanda de dólares, pero por otro lado, porque hay una mayor necesidad de hacer gastos en pesos frente a una situación en donde hay menos pesos reales, menos pesos en términos reales en la economía. Y eso genera que los que tenían dólares ahorrados los estén vendiendo en el mercado paralelo para hacer frente a gastos en pesos. O sea, tenemos una menor demanda y por otro lado una mayor oferta de dólares en el mercado paralelo del dólar, todo lo cual contribuye a este dólar quieto, dólar calmo o dólar en descenso en términos reales en el país. ¿Se puede mantener esto en el tiempo? Otra pregunta es,
¿Cómo interpretás la baja de tasa de interés para la economía? Recientemente el Banco Central decidió reducir la tasa de interés de alrededor de 100% anual al 80% anual y también liberó a los bancos comerciales para que paguen la tasa de interés sobre los plazos fijos que tengan ganas de pagar. Esta medida la podemos interpretar en el marco de este dólar quieto. Lo que quiere hacer el Banco Central es tratar de reducir los rendimientos que pagan los instrumentos en pesos para que los ahorristas o los inversores empiecen a volver a demandar un poco más los dólares y que el dólar entonces no caiga tanto en la Argentina. Y esto, bueno, tiene que ver con que si el dólar cae en términos reales, eso implica que la Argentina va encareciéndose en dólares. Entonces eso puede generar un perjuicio en términos de que vengan menos turistas a la Argentina o en términos de que las exportaciones se hagan más caras, ¿no? Entonces, con esas consideraciones, a veces los gobiernos intentan que el dólar no caiga tanto, ¿no? Como estuvo pasando estos meses. Y me parece que ese es el objetivo del Banco Central con esta medida. La verdad es que por ahora no ha tenido grandes efectos y además hay que agregar que tiene algún que otro riesgo, porque si vos bajás la tasa de interés mucho, bueno, puede pasar que aumente la demanda de dólares, pero también puede pasar que aumente la demanda de bienes en general de la economía y entonces eso juegue en contra de la posibilidad de bajar la inflación. Entonces es una medida que creo que busca que suba un poco el dólar, pero decir también que no está exenta de riesgos en materia de descenso de la inflación. La segunda pregunta que me gustaría responder es una bastante concreta que dice: no entiendo qué significa deuda del Tesoro y deuda del Banco Central. ¿Podrías explicar? Bueno, básicamente la deuda del Tesoro es la deuda que se genera cuando hay déficit fiscal. El gobierno recauda 100 pesos de impuestos, gasta 120 pesos y esos 20 pesos de diferencia son deuda que emite el Tesoro, es decir, el fisco, es decir, el gobierno nacional. Eso por un lado. ¿Qué es la deuda del Banco Central? Es la deuda que emite el Banco Central, o sea, un organismo diferente, autárquico, independiente del Tesoro, independiente del gobierno. Ahora bien, ¿por qué emite esa deuda? Bueno, el Banco Central puede emitir deuda, de hecho así lo hace en Argentina, para quitar pesos de la circulación. Si el Banco Central ve que en la calle hay 1.000 pesos, pero considera que la cantidad óptima de dinero son 800 pesos en lugar de 1.000, lo que puede hacer es emitir un título de deuda por un valor de 200 pesos, buscar que los bancos comerciales adquieran ese bono y por tanto, si eso pasa, la situación de la cantidad de dinero pasa a ser de 800 pesos en la calle y 200 pesos que ahora tiene el Banco Central a cambio de la deuda que emitió. Así que esa es la diferencia. La deuda del Tesoro es la que surge del déficit fiscal y la deuda del Banco Central, en el caso de la Argentina, es la que surge del intento del Banco Central de aspirar pesos de la economía o retirar pesos de la economía. Vamos ahora con un tercer grupo de preguntas que tienen todas que ver con el cepo cambiario. La primera que me gustaría responder dice así: si se abriera el cepo hoy y no hubiera una corrida, ¿cómo estaría el panorama económico? Bueno, acá me gustaría aclarar que la situación de la corrida es un supuesto, una posibilidad, siempre, teniendo cepo o no teniendo cepo. Vamos a definir corrida como el deseo rápido, mayoritario y generalizado por cambiar pesos por dólares, ¿no? Estamos hablando de una corrida cambiaria, es decir, los tenedores de pesos se abalanzan a comprar dólares. Ok, si tenés cepo cambiario, lo que vas a conseguir es que toda esa demanda de pesos no vaya al dólar oficial. Le vas a decir a los que quieren comprar dólares que el Banco Central no les va a vender ninguno y listo, se acabó el problema. Pero lo que vas a tener
si tenés una corrida, es que va a aumentar la brecha cambiaria. Igualmente, si hay más demanda de dólares y no le permitís a la gente comprar en el mercado oficial, van a ir al mercado paralelo, como ha ocurrido 750 veces en nuestra historia. O sea, riesgo de corrida tenés con cepo y sin cepo. Ahora bien, lo que no me parece claro es que eliminar el cepo, eliminar las restricciones al acceso a dólares en el mercado oficial, sea un factor que genere una corrida hacia el dólar. O sea, eliminar el cepo haría que el precio del dólar en el mercado oficial y el precio del dólar en el mercado paralelo se igualen. De hecho, a partir del fin del cepo, lo que tendría la Argentina sería un mercado cambiario completamente unificado, en donde solamente prevalecería un precio para el dólar, así como ocurre en Chile, en Uruguay o en Brasil. Y bueno, justamente, si tenés mucha demanda de dólares a un precio de, digamos, 900 pesos para el dólar, como está más o menos el dólar en el mercado oficial, ahora vas a tener un dólar que cueste lo que vale ese dólar en el mercado paralelo, o sea, más o menos unos 1.000 pesos. Y eso va a reducir un poco esa cantidad demandada de dólares, o sea, se va a ajustar oferta y demanda por precio. Y claro, algunos podrían decir, bueno, pero como había agentes económicos que querían dólares y no los podían comprar porque existía el cepo, ahora los van a poder comprar y entonces ahora va a aparecer una corrida contra el peso. Pero la verdad es que, por un lado, no, porque si esa gente quiere comprar dólares y está tan preocupada por el tema, va a ir a comprar dólares al mercado paralelo. Y hoy la brecha cambiaria está por debajo del 20%. Y en Argentina llegamos a tener brechas cercanas al 200%. O sea que espacio para que suba la brecha, imagínense que hay. No hay ninguna restricción al mercado de cambios que pueda evitar eso. Si la gente quiere dólares, te los va a demandar en el mercado paralelo y se acabó la historia. Pero el segundo punto, y el más fundamental, es que un gobierno que está haciendo un ajuste fiscal, que está reduciendo la cantidad de dinero y que en el marco de todo eso te dice, tranquilos muchachos, abrí el cepo, vengan y compren todos los dólares que quieren si tienen ganas, páguenlos al precio de mercado. O sea, esa señal, que es la señal de abrir el cepo, es una señal totalmente tranquilizadora para el tipo que estaba pensando en comprar dólares. Dice, bueno, el gobierno me deja comprar todos los dólares que quiera, siempre y cuando los pague al precio de mercado. Por ahí, no sea la medida más inteligente ir y abalanzarme contra el dólar, porque el gobierno está en un plan de austeridad, de racionalidad, de normalización de la economía, y eso implica, como decíamos antes, un dólar calmo, un dólar que no va a explotar como ha ocurrido en el pasado, cuando la inconsistencia de los programas económicos hace que vuele el nivel de incertidumbre. Acá parece que estamos en una situación que es todo lo contrario. El plan económico parece ser consistente, tiene un rumbo que genera confianza, por lo tanto, la demanda de dólares cae. Así que, para cerrar este tema, diría que si hay un buen momento para eliminar el cepo, es ahora. Siempre, en realidad, es buen momento para eliminar controles, para eliminar precios máximos, para unificar los mercados. Pero hoy más que nunca, porque la brecha es muy chica y estamos en un contexto donde justamente hay menos demanda para el dólar en búsqueda de cobertura. En la misma línea de las preguntas me dicen, ¿para cuándo alcanzarían los 15.000 millones faltantes para abrir el cepo? Bueno, ahí mi respuesta sería, en realidad no son necesarios 15.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones o 5.000 millones de dólares. Si vos lo que te planteás es que a partir del fin del cepo el mercado de cambios es libre, quiere decir que el precio del dólar va a oscilar con la oferta y la demanda. Por lo tanto, vos no necesitás dólares en el Banco Central para ir a responder frente a cualquier demanda de dólares. Vos vas a dejar que el precio fluctúe, suba o baje en función de la oferta y la demanda. Vos necesitarías tener una enorme cantidad de dólares en el Banco Central si lo que estás buscando, por ejemplo, es
fijar el precio del dólar. Es decir, si uno quisiera, por ejemplo, que el dólar no suba durante todo el año o durante todo 2025 de 1.200 pesos, entonces sí, tal vez vos necesitarías tener un colchón de, digamos, 15.000 millones de dólares para que cuando suba la demanda de dólares, el precio máximo de esa demanda sea 1.200 pesos. ¿Y cómo vas a conseguir eso sin meter un cepo? Vendiendo los dólares que tenés en las reservas. Pero la realidad es que los países de la región no tienen este sistema. Tienen un sistema donde si hay mucha demanda de dólares, el precio sube, y si hay mucha oferta de dólares, el precio baja. Es decir, el precio fluctúa libremente en el mercado. Bueno, si vamos hacia ese sistema, no se necesita un solo dólar adicional, porque vos no vas a buscar una fijación del tipo de cambio. Última consulta por este tema, me dicen, ¿se levanta el cepo y se reactiva el país? ¿Esto es infalible o hay algún riesgo? Yo diría, la reactivación de la economía argentina va a ocurrir. Argentina hoy está en un periodo de recesión, de caída económica, pero que tiene que ver con la salida del ciclo populista de Alberto Fernández y Massa, que emitieron dinero, que aumentaron el déficit fiscal y que controlaron una enorme serie de precios de la economía. Cuando eso se termina, lo que pasa a corto plazo es un salto de la inflación y una caída de la economía, pero que es seguida de un rebote. Así que el rebote lo vamos a ver pase lo que pase. La eliminación del cepo es necesaria para que no tengamos solamente un rebote, sino para que tengamos una economía más normal, más libre, más desregulada. Y eso contribuye a un crecimiento sostenido de mediano o largo plazo. Entonces, si salimos del cepo en el marco de políticas económicas sensatas y razonables, bueno, eso sin duda que va a contribuir a una mejora de la economía hacia el mediano o largo plazo. Pero rebote, vamos a ver, casi les diría, pase lo que pase. Un tercer grupo de preguntas está relacionado con la inflación. La primera dice, ¿podés explicar la relación que hay entre déficit fiscal e inflación? Bueno, creo que lo dije un rato antes, ¿no? Pero si el gobierno gasta 120 y recauda 100, entonces tiene un déficit fiscal de 20. Si esos 20, en lugar de financiarlos con deuda pública conseguida en los mercados, los consigue emitiendo un pagaré y dándoselo al Banco Central, y el Banco Central directamente emite esos 20 pesos, bueno, si eso se sostiene en el tiempo, va a haber inflación. Entonces la relación no es déficit, entonces inflación, de forma directa, sino déficit, monetización del déficit por parte del Banco Central, es decir, emitimos pesos para financiar el desequilibrio del tesoro, entonces aparece la inflación. Este es entonces el proceso a través del cual un déficit de presupuesto lleva a la inflación. La segunda pregunta dice, ¿qué pasará con la inflación? Bueno, estamos viendo que está bajando y yo diría que en la medida en que sigan consolidándose las cuentas públicas, es decir, siga bajando el déficit y el gobierno siga controlando la cantidad de dinero que se emite, vamos a ver un descenso de la inflación. O sea, vamos a continuar viendo un descenso de la inflación y probablemente el año que viene veamos una inflación sustancialmente más baja de la que vamos a terminar viendo este año. Por último me dicen, la política monetaria que está aplicando el gobierno es similar a la de Friedman y Lucas. ¿Qué opinas? Bueno, esto daría para una larguísima conversación sobre historia de las ideas económicas y demás. Pero bueno, para resumir, el punto en común que tenían tanto Milton Friedman como Robert Lucas, ambos ganadores del Premio Nobel de Economía, era asignarle la responsabilidad por la inflación a los gobiernos, ¿no? Milton Friedman fue muy enfático en términos de la cantidad de dinero en circulación y la relación entre el aumento de la cantidad de dinero y el aumento de los precios. Y tal vez la diferencia o el aporte innovador que trae Robert Lucas es marcar la importancia de las expectativas de los agentes para poder reducir la inflación de forma exitosa y yo diría sin efectos negativos en el nivel de actividad. O sea, Robert Lucas, Thomas Sargent y otros autores
son parte de lo que se conoce como escuela de expectativas racionales. Y además, digo, y acá había una similitud con Friedman, Lucas y Sargent, de decir, bueno, la inflación es un fenómeno monetario, pero el origen es el déficit fiscal. Entonces, el postulado de la escuela de las expectativas racionales era, nosotros lo que tenemos que hacer para bajar la inflación de forma exitosa es cambiar nuestra política fiscal y monetaria, pero que el cambio sea creíble. ¿Y qué quiere decir que sea creíble? Bueno, que las expectativas de los agentes sean que ese cambio se va a sostener en el tiempo. Entonces, si los agentes económicos, es decir, las personas, los inversores, los comerciantes y demás, creen que el gobierno va en serio con el ajuste fiscal y con el ajuste monetario, entonces probablemente va a haber un descenso de la inflación, ¿sí? Entonces, el foco de Lucas y de Sargent era fundamentalmente en términos de el cambio de las reglas de juego y poder hacer que ese cambio sea creíble, es decir, que afecte las expectativas de los agentes sobre el futuro de la política. Uno podría decir en este sentido que con Macri no bajó la inflación, a pesar de que estaban yendo hacia un mejor sistema monetario, tratando de controlar la cantidad de dinero, porque ese cambio de políticas no fue percibido como sostenible en el tiempo. Entonces, como pasó eso, lo que ocurrió fue que hubo un descenso de la demanda de dinero y de la demanda de bonos y de acciones, y eso originó una crisis cambiaria, una crisis de confianza, que terminó en más inflación. Curiosamente, una política monetaria que intentaba controlar la inflación terminó con más inflación de la que había antes. Y esto, desde el punto de vista de las expectativas racionales, podía entenderse como que el cambio de régimen, el cambio de reglas de juego de Macri, no fue creíble. Y para ir cerrando, el gobierno de Milei lo que hace es tratar de comunicar para que la gente crea, para que los inversores crean y digan, esto va en serio, entonces no voy a ir a demandar dólares, entonces voy a demandar activos en pesos, entonces mis precios los voy a actualizar no a una locura, sino más o menos a una inflación que va a ir descendiendo en el futuro. Así que acá hay parte de Lucas, hay parte de Sargent, hay parte de Friedman, pero en lo esencial, el punto en común es que el origen de la inflación se ve como un origen monetario con causas fiscales. Ahí no hay desacuerdo, ni entre Lucas, ni entre Friedman, ni entre prácticamente ningún economista considerado ortodoxo. Acá hay una pregunta sobre el tema de la modificación de la fórmula jubilatoria, que parecería que ya ha salido por decreto, y que lo que plantea esa modificación es que de ahora en más las jubilaciones van a ajustarse por inflación. La pregunta dice, ¿la nueva fórmula jubilatoria pone en riesgo el superávit fiscal? Yo diría que no. Si vos ves lo que pasó en el primer bimestre del año, el gasto en jubilaciones y pensiones, lo tengo ahí en ese cuadrito, cae 38% en términos reales. O sea, entre enero y febrero, lo que el gobierno gasta en jubilaciones cayó 38% en términos reales. Si a partir de ahora ese gasto deja de caer en términos reales, porque justamente va a empezar a actualizarse con la inflación, o sea que se va a mantener constante en términos reales, eso hace que te hayas ganado esa caída del 38% y que no devuelvas esa ganancia, digamos, si sos el gobierno. O sea, por los primeros 2 meses se licuaron las jubilaciones y a partir de ahora van a dejar de licuarse, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir eso? Que el gasto en términos reales cayó por 2 meses y después se mantuvo constante. O sea que, en principio yo diría, esto no pone en riesgo el conseguir el superávit fiscal, porque ya te conseguiste una baja del gasto en términos reales que ahora va a dejar de bajar, pero no va a crecer, ¿no? Y ahí está un poco la clave, o sea, evitar que ese gasto en términos reales suba
porque eso sí pondría en riesgo los objetivos fiscales. Con esta nueva medida, con el decreto que ajusta las jubilaciones por inflación, me parece que se va buscando ese objetivo, que no aumente en términos reales, que tampoco siga cayendo, pero bueno, dada la situación actual, ya te conseguiste un ahorro en el inicio del año. Bueno, para ir cerrando, tengo dos grupos más de preguntas. La primera tiene que ver con la dolarización y la competencia de monedas. Alguien me dice, ¿conviene dolarizar o la libre competencia de monedas? Y otro seguidor dice, si hay libre competencia de monedas, ¿el Estado seguirá pagando sueldos y gastos en pesos argentinos? A ver, acá hay que aclarar algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, una mirada, una libre competencia de monedas muy light, digamos, ocurría en el gobierno de Macri, ocurrió en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner antes del cepo. O sea, ¿qué quiero decir? En esa época el dólar circulaba libremente, ¿no? Y digamos, yo podía comprar un auto en dólares, una casa en dólares, podía comprar la cantidad de dólares que tuviera ganas. O sea, si vamos a eso, el gobierno va a seguir pagando los sueldos en pesos, el peso va a seguir existiendo, el dólar va a circular como circulaba antes y no va a haber cepo. Así que hasta ahí no hay drama. Pero me parece que es importante aclarar la idea que Milei tiene en la cabeza cuando habla de dolarización y de competencia de monedas. Porque ahí lo que plantea el gobierno es que el peso se va a eliminar. O sea, la dolarización es un proceso, es un medio para llegar a un fin. El fin es que el peso deje de existir y que se cierre el Banco Central. Que de acá al futuro nunca más un político argentino pueda decidir sobre la cantidad de dinero en circulación en el país. Para eso se elimina el peso. ¿Pero cómo eliminas el peso? Bueno, pidiéndole a la gente que entregue los pesos y dándole a cambio dólares al tipo de cambio de mercado. Entonces, a ese proceso, que puede durar algunos meses, le vamos a decir dolarización. Dolarización para cerrar el Banco Central, para tomar todos los pesos de la economía y canjearlos por dólares que tenga o vaya a conseguir el Banco Central. Ahora bien, el segundo paso es decir, bueno, argentinos, ustedes ahora tienen dólares en su billetera, en sus cuentas bancarias, ponen los precios de las cosas en dólares y demás. Bueno, tenemos libre competencia de monedas. De ahora en más, la ley dice que cualquier contrato puede firmarse en la moneda que quieran las partes. Bueno, y ahí pasás a un sistema en donde no hay más pesos y hay libre competencia de monedas. Me parece que eso es lo que está en la cabeza de Milei cuando habla de dolarización y de competencia de monedas. Es distinto a lo que por ahí proponían los economistas del PRO cuando estaban en campaña con Patricia Bullrich, que decían no, lo que nosotros necesitamos es el bimonetarismo o un sistema donde el peso sigue existiendo pero se pueda usar el dólar. Bueno, acá la diferencia es que en el esquema de Milei el peso deja de existir. Y por eso hablamos de dolarización. Bueno, por último, una pregunta más relacionada con la política que dice, ¿crees que es posible lograr mayorías en ambas cámaras en 2025? Y yo diría, muy resumidamente, no tengo ni idea si es posible, pero sí pienso que sería importante, a la luz de lo que viene pasando en el Congreso, con las reformas que manda el gobierno, sería importante que para 2025 haya una mayor cantidad de diputados que crean en el liberalismo económico, que defiendan un sistema capitalista, que busquen desregular la economía, abrirla al comercio y que crean en un rol más limitado para el gobierno, porque si eso pasa, entonces van a poder aprobarse leyes que liberen a la economía argentina de las restricciones que frenan su crecimiento. Así que no sé si será posible, pero sin duda creo que es deseable. Así que bueno, les deseo un buen domingo para todos. Muchas gracias por sus preguntas. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse a mi canal, darle me gusta, comenten, hagan más preguntas en la sección de comentarios
y las voy a levantar para la próxima semana. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima.